Buen día, profesor. Por este medio vamos a presentar los problemas de la interpretación. El compañero José Marcelo Almada va a dar inicio a esta presentación, quien nos va a comentar sobre los problemas de la interpretación como la vaguedad y la ambigüedad. En la actualidad existen varios ordenamientos jurídicos que regulan los diferentes conflictos que se presentan en el día a día, que se pueden presentar en el día a día. Estos ordenamientos jurídicos regulan todos los conflictos, ya sea si hay un conflicto en el ámbito laboral, existe el ordenamiento jurídico que nosotros denominamos el Código Laboral. Por otra parte, si existe un conflicto en un contrato celebrado, en un contrato de compra-venta, existe el ordenamiento jurídico, que nosotros le denominamos Código Civil. Entre todos estos conflictos, como ya bien había mencionado, existe un ordenamiento jurídico que regula, pero por su parte, las partes intervinientes o las partes involucradas y el juez mismo encuentran diferentes razones a un precepto legal. Esto se da porque todas las personas interpretan de diferentes formas una ley o una norma. Esto se da porque la norma o la ley se encuentra en un lenguaje natural. ¿Qué quiere decir eso? Que no está bajo una regla sistemática y sintáctica bien definida. En pocas palabras, el significado de cada término es indefinido. Por eso es que surgen los problemas a la hora de interpretar una norma. Ahora voy a hablar del problema de vaguedad. La vaguedad consiste en que un término, el significado de un término es impreciso. La vaguedad es la propiedad de la referencia del predicado. Esto quiere decir que un predicado es vago cuando surge la pregunta ¿a qué se refiere? Y no encontramos una respuesta concreta a esa pregunta. Un término vago, como ejemplo podemos dar la palabra joven, formulando la siguiente pregunta: ¿hasta qué edad una persona puede considerarse joven? Podemos decir que en esta pregunta es vaga. ¿Por qué? Porque no sabemos, no hay una regla específica que te diga hasta qué edad una persona se puede considerar joven. Yo, teniendo 28 años, me puedo considerar joven. Otra persona que tiene 45 años se puede considerar joven. Un ejemplo en materia jurídica podemos dar en la Constitución Nacional, en su capítulo 4 de los derechos de la familia, en el artículo 57 de la tercera edad, que reza: toda persona de tercera edad tiene derecho a la protección integral. Podemos decir que esta norma es vaga. ¿Por qué? Porque no especifica, no es precisa, no especifica hasta qué edad o a partir de qué edad una persona puede ser considerada una persona de tercera edad. Entonces, podemos decir que conviene que una ley, una norma sea más clara y específica para evitar ciertos inconvenientes en la hora de interpretarla. Por otra parte, tenemos el problema de ambigüedad. La ambigüedad consiste cuando una información puede ser tergiversada, o sea, se le puede dar otros sentidos, otro significado. La ambigüedad se vuelve a dividir en dos: ambigüedad semántica y ambigüedad sintáctica. La ambigüedad semántica se da cuando una oración puede interpretarse de diferentes formas. ¿Por qué? Porque un término o un vocablo en esa oración tiene dos o más significados. Como por ejemplo podemos dar la palabra derecho, podemos interpretarlo de diferentes maneras. Puede ser como ciencia del derecho o como derecho objetivo o derecho positivo. Y la ambigüedad sintáctica, bueno,
La sintaxis es una parte de la gramática que enseña cómo unir o cómo coordinar las palabras para formar una oración o presentar un concepto. Entonces, la ambigüedad sintáctica, la sintaxis, es una parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar una oración o presentar un concepto. Entonces, la ambigüedad sintáctica no depende del significado de la palabra, sino de la estructura lógica de los términos empleados, es decir, el modo en que se conectan las palabras para formar la oración. Como ejemplo podemos decir, el decano de la facultad decide que los profesores y los alumnos naturales de Ciudad del Este están invitados para cierto evento. En esta oración no es bien preciso si la naturaleza de Ciudad del Este solo rige para los estudiantes o para los alumnos mismos. Entonces, la ambigüedad sintáctica depende de cómo está estructurado una palabra o las palabras en una oración. Y en esto consistirían los puntos de vaguedad y de ambigüedad. De esta manera escuchamos el concepto de los problemas de la interpretación, la vaguedad, la ambigüedad y los tipos de ambigüedad. Por otro lado tenemos al compañero José María Esquivel, quien nos va a comentar sobre el contexto y los problemas de las antinomias. El contexto, precisamente para entender previamente, se da en que las palabras, disposiciones legales, enunciados, frases, pueden dar a cierto punto o a cierta vez entenderse de forma ambigua. Si se la extrae directamente de un texto o se la quiere interpretar, razonar de una forma estricta, sin importar el ambiente en que esa frase se dice, se menciona o en el caso de la ley reza o se pronuncia. Existen este tipo de problemas en casi todos las disposiciones y también en la parte jurídica como la literaria, entre otras. Y acá viene a entrar, o precisamente viene a jugar un rol específico, el contexto, el análisis del contexto. ¿Y qué es eso? El contexto lingüístico se entiende por el entorno lingüístico que las frases, las palabras crean. Porque el desarrollo de las frases, de las palabras, se dan siempre en un contexto preciso. Nunca se dan en forma disparatada o escueta. Siempre va ligado a un porqué, a razones precisas. Y el contexto también se debe evaluar de forma a sus variables. Y siempre tiene variables precisas y específicas el contexto para que se pueda analizar de una forma correcta. En caso de encontrarse una ambigüedad o de encontrarse un problema de interpretación, se remite el análisis a las variables. Por ejemplo, por citar algunas, el contexto social económico en el que se menciona esa frase. Citamos un ejemplo claro de la Constitución Nacional en donde menciona que los expresidentes serán senadores vitalicios, y esa palabra serán ya condiciona al expresidente que le prohíbe presentarse a elecciones públicas, y también que será senador vitalicio. Pero si hay algún problema en esa interpretación, si se cuestiona, se puede ir a un análisis del contexto económico-social de cuando se redactó la Constitución en el 92, que se quería impedir la permanencia del poder de Andrés Rodríguez, por ejemplo, por citar algún ejemplo concreto. También se evalúa el emisor, la persona que habla, el receptor, el mensaje, la forma en que se dice ciertas palabras, el tono del mensaje en sí también se evalúa. No es lo mismo que en el texto diga entre risas
se haga una broma entre personajes, citando algún ejemplo, y le dice uno al otro riendo, te voy a matar. Te voy a matar por la broma que me hiciste. Y se mueren de carcajadas, que el mismo texto diga en una pelea con un arma en la mano, te voy a matar. Es otro el contexto que se configura. Y esas serían las variables y el contexto en sí. El papel, el rol que juega en la interpretación y en la solución de problemas de interpretación. Bueno, entonces hasta el momento escuchamos los problemas de la interpretación, como la vaguedad, la ambigüedad. Ahora escuchamos el contexto y lo que sigue entonces vendría a ser los problemas de las antinomias. Las antinomias tenemos que entender primeramente de qué son o cómo se dan. La antinomia vendría a entrar en juego cuando dos disposiciones entran en conflicto, es decir, disposiciones concretas califican una conducta específica del mismo ordenamiento jurídico, como dije, conducta específica, la contraponen, permitiéndole o prohibiéndole el hacer o el desarrollarse. Son ordenamientos jurídicos precisos que se contraponen. Ahí, en ese caso, se da la antinomia, cuando dos disposiciones legales se confrontan y en un contraste se ven una total ambigüedad, porque una permite una conducta y la otra la prohíbe. En ese caso se da este fenómeno en la interpretación jurídica. Tenemos especificado y clasificado que existen varias formas o tipos de antinomias. La total es cuando una ley específica contrasta totalmente con la otra. Un ejemplo claro, una disposición o norma 1, si podemos calificarla así, permite la circulación de personas en la vía pública. Y la norma 2 dice o menciona que se prohíbe la circulación de personas en la vía pública. Es decir, tenemos dos disposiciones legales que contrastan totalmente. Una permite y la otra prohíbe. Luego tenemos la parcial, antinomia parcial, que se da cuando dos disposiciones legales entran en conflicto en un contexto determinado. Por su parte, estas disposiciones o leyes tienen su campo específico, no intervienen, pero cuando entran en conflicto o cuando interaccionan, surge una especie de antinomia. Un ejemplo claro que se menciona en el material es que la libertad religiosa contraste con el derecho a la vida. Se da cuando una persona de ciertas fracciones religiosas no encuentra factibles una transfusión de sangre porque va en contra de sus creencias. Creo que una de las fracciones es la mormona, que considera ensuciar la sangre, inclusive cuando una persona le transfiere o le viene a hacer una transfusión de sangre, entonces su religión no la permite. Y ahí entra en conflicto la libertad de culto, la libertad religiosa, con la obligación que tiene el médico, el Estado en algunos casos, de velar por la vida y la salud de esa persona. Y se deja al magistrado, un tercero, un juez en este caso, que decida sobre qué medida tomar. Si prevalece la libertad religiosa, como una tendencia creciente en los países europeos, prevalece la libertad individual de la persona, o si prevalece el derecho a la vida, a la salud de esa persona. Ahí se da entonces una antinomia parcial, cuando estas dos disposiciones entran en conflicto en un punto determinado. Luego tenemos la total parcial. ¿Y cuándo se da? Explicando de forma fácil esto, cuando una disposición prohíbe o limita, especifica una conducta, pero una ley después o por debajo especifica casos en donde se pueden dar estas conductas o realizar ciertos hechos. El formato general dice que no se puede, pero hay otra ley que exceptúa ciertos casos, para ser precisos.
Por ejemplo, el tema de portación de armas. La ley es clara al decir que está prohibido que se porten armas, por ejemplo, pero otra disposición menciona que pueden portar armas personas que su trabajo lo requiera, ya sea funcionarios públicos, funcionarios de seguridad, el ejército y otros. Esto sería, o se entendería como antinomia total parcial. Luego tenemos la forma de solucionar estos problemas de la antinomia, que son mencionados por el titular de cátedra también 3 y también por el material son los más consultados y los más aplicados. De jerarquía, cronológicos y de especialidad. La jerarquía es bastante sencilla. La jerarquía pone a resaltar que una ley superior deroga a una ley inferior.Ejemplo claro, una disposición, un decreto ley o una ley que sale del Senado, de la Cámara de Representantes, menciona que está prohibido o se permite, mejor dicho, contaminar el ambiente. Eso entraría en conflicto directo con disposiciones que encontramos en la Carta Magna y en otros tratados internacionales que dice que no se puede contaminar el ambiente. Entonces, la ley superior deroga a la ley inferior. Parte también de que nuestra jurisdicción, o sea, nuestras leyes están limitadas por una pirámide, la pirámide de Kelsen, que está en la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes y otras reglamentaciones. Luego tenemos la parte o el criterio cronológico, que vendría a ser que una disposición previa deroga a una anterior o ya de más data. La deroga directamente, si parcial o implícita o explícitamente menciona el material. Ejemplo claro, podemos decir, una ley se modifica, vamos a inventarle ley 5315/2020, va a mencionar la ley, se deroga directamente el Código de la Niñez. Entonces, esa ley que sale ahora va a derogar directamente a otra disposición legal. ¿Por qué? Porque va a ser uno más nueva. Supongamos que se relacionan directamente con la misma conducta y esa disposición que sale deroga a la anterior directamente porque así lo menciona en la ley. Luego tenemos en el caso tácito, se deroga una disposición legal. En el código actual tenemos, ya no aparece la figura de riña, que era un delito anteriormente. ¿Cómo se da eso? Que al actualizar el código ya no se le incluye a ese delito, a ese artículo, a ese tipo de conducta, y queda totalmente derogada. No se menciona, pero al ya no incluirle, queda claro que esa conducta ya fue derogada. En materia de especialidad o el criterio de especialidad, tenemos que tener en cuenta que según menciona el Código Civil, las disposiciones generales no derogan a las disposiciones especiales, ni las especiales derogan a las disposiciones generales, sino que cuando se trata de una conducta específica, las últimas o las especiales tienden a regir. Un caso concreto, por ejemplo, se da en materia de la ley del feminicidio, ley 5777, que lo concerniente a violencia, maltrato, homicidio hacia la mujer se especifica o se regula, se estipula en esa ley específica. Ya no seguían ni prevalecen las premisas que se encuentran en el Código Penal. También se da esto en materia de la función pública. Existe una ley que regula al funcionariado público en general, que no todas es especial porque no se aplica a todos los ciudadanos. Una ley es general, valga la aclaración, que
cuando una ley general puede considerarse como tal cuando aplica a una determinada cantidad de personas, al general de las personas. Ahí podemos decir que es una ley general. Una ley específica o especial se da cuando afecta a un cúmulo preciso y determinado de personas, ya sea el colectivo de mujeres, como cité anteriormente, y el colectivo de funcionarios públicos. Eso es importante tener en cuenta siempre. Entonces, las leyes especiales regulan la conducta o regulan el funcionamiento, la conducta de colectivos específicos, pero rige de forma autónoma, pero siempre ligado también a las leyes generales. Jamás estas van o la derogan. Eso queda claro en el Código Civil. Bueno, entonces se entiende de que existen problemas de interpretación, vaguedad, antinomias. Ahora una cuestión. Y en el caso de no existir una regulación específica que solucione un caso que requiera de solución, valga la redundancia, ¿qué pasaría? No existe ambigüedad. ¿Por qué? Porque no está regulada. Entonces ahí es donde existe una laguna del derecho, ¿verdad? Entonces, sobre este punto voy a comentar lo que significan las lagunas del derecho. Como ya escuchamos, los problemas de la interpretación están presentes digamos, en todas las legislaciones y por lo menos están presentes. Y en el caso de ausencia, decimos que hay un vacío jurídico o el vacío de una norma jurídica, entonces a eso es que le llamamos la laguna jurídica. Ahora, ¿qué nos dice la definición de las lagunas jurídicas? La laguna en el derecho constituye un vacío de una norma jurídica dentro de un conjunto de normas legisladas que exija la resolución de un caso específico. Entonces, la laguna constituye el no hallarse contemplada una solución para un caso específico cuando el caso lo requiera. Existen doctrinas que defienden su postura de que existen las lagunas del derecho, pero también así existen doctrinas que se oponen, diciendo que el derecho constituye una plenitud hermética, de la cual voy a explicar más adelante. La plenitud hermética se opone a la laguna del derecho, tienen puntos de vista diferentes, pero aún existiendo esas lagunas en el derecho, un juez no puede dejar de aplicar la ley, ya que ni en el caso del silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes no se puede dejar de aplicar la ley. Para ello se deben recurrir a soluciones como por ejemplo la de aplicar la analogía y en algunos casos los principios generales del derecho, aquellas verdades jurídicas de validez universal elaboradas por la filosofía jurídica. Bueno, por otro lado tenemos la plenitud hermética, que se opone a las lagunas del derecho, doctrina que manifiesta que no existen lagunas en el derecho. ¿En qué consiste esta contraposición entre laguna del derecho y plenitud hermética del ordenamiento jurídico? La plenitud hermética, basándose justamente en uno de los principios generales del derecho, que dice que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido, entiende de que no existe laguna en el derecho justamente por ese principio, porque si no está regulado, no es porque exista laguna, sino que simplemente está permitido. Todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, puedo yo decir, o al menos la doctrina piensa así, puede decir, al no estar regulado o al no estar presente una solución para un caso específico, decir aquí hay una laguna. Para los doctrinarios que apoyan la plenitud hermética, dicen no existen lagunas, simplemente es porque está permitido. Entonces se entiende esa fuerte base que sienta sobre el principio de
que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Ahora, ¿qué dicen otras doctrinas con respecto a esta controversia? El realismo ingenuo dice que sí existen lagunas en el derecho, porque por más sofisticado, inteligente o sacrificado sea el trabajo de un legislador para abarcar un cuerpo normativo para dar solución a todos los casos posibles, nunca logrará abastecer la realidad humana. La conducta humana es infinita, entonces siempre van a ser nuevos casos en donde se van a encontrar que el legislador no tomó en cuenta, sea porque simplemente no fue parte de su imaginación en ese momento. Entonces, por más amplia que sea el trabajo del legislador, en la vida, en la experiencia humana, siempre va a surgir un acto que va a requerir de una regulación. Por lo tanto, el realismo ingenuo dice que no puede existir plenitud hermética, sino que existen lagunas en el derecho. Por otro lado, el pragmatismo también afirma de que existen lagunas en el derecho, pero manifiestan que debemos actuar como si fuera que no existen. Sin embargo, el apriorismo filosófico, en donde tenemos como doctrinarios a Kelsen y a Cosio, esta doctrina afirma de que no existen lagunas en el derecho. Consideran al derecho como un todo pleno y hermético. No da lugar a vacíos en las normas jurídicas. Entonces, existen doctrinas que afirman la existencia de las lagunas jurídicas y otras que dicen que optan por la plenitud hermética del ordenamiento jurídico, negando rotundamente la existencia de lagunas jurídicas, como es las doctrinas apoyadas por Cosio y Kelsen. Y también tenemos doctrinas neutrales, como la doctrina ecléctica, doctrina que afirma que no existe laguna en el derecho, pero sí existe en la ley. Entonces considera lagunas desde el punto de vista positivo y no desde el punto de vista lógico. Ahora, de todas las doctrinas o posiciones expuestas, la que más se acerca a la plenitud hermética del ordenamiento jurídico es el apriorismo filosófico de Cosio y Kelsen. ¿Cómo se explica entonces el fundamento de la plenitud hermética del ordenamiento jurídico? En virtud a la norma libertad, norma que expresa que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Entonces, así como los problemas surgen con la interpretación, con la ambigüedad, la laguna jurídica y la plenitud hermética también tienen sus posibles soluciones, las cuales mencioné a través de las doctrinas principales. Y entonces la laguna del derecho es una realidad, doctrinarios a favor y doctrinarios en contra. Entonces, para redondear esta presentación, le pido al compañero brevemente cuáles son los principales o en qué consisten los principales problemas de la interpretación. Los principales problemas de interpretación surgen en el momento en que las personas interpretan de diferentes formas las leyes o las normas. ¿Por qué? Porque las leyes y normas pueden ser interpretadas por cualquier persona, por una persona, por así decirlo, una persona común y una persona conocedor del derecho o de la ley. Sería el conocimiento de un abogado, un juez y los ciudadanos legos en derecho. Así mismo. Pero lo que importa al final es cómo el juez interpreta la ley, porque es el juez quien juzga, es el juez quien decreta la sentencia. Y ocurren los problemas de interpretación. ¿Por qué? Porque, como ya había mencionado, las normas no siguen una regla específica de sistematización y sintaxis específica, porque una palabra puede tener
como ya mencioné, puede tener varios significados y es ahí donde es el principal problema de interpretación. Asimismo como el derecho tiene varias acepciones. Exactamente. Y por otro lado, compañero, en términos precisos, ¿en qué consiste la antinomia? Sería interesante recalcar, definir en que la antinomia es esta contraposición de disposiciones legales sobre una conducta sobre la misma conducta específica en un sistema jurídico determinado. Se da esta confrontación. ¿Por qué? Porque una permite una conducta determinada y la otra, por ejemplo, la prohíbe. Y ahí se da una especie de rivalidad entre ambas. Y ante esa contraposición, ¿cómo prevalecen esas normas? Existen, o la que es más conocida es la que determine el magistrado, el tercero, el que va a aclarar la disputa, por decirlo de algún modo, pero también existen tendencias doctrinarias que definen de cómo va a resolverse esas cuestiones, estos problemas en la interpretación. Bueno, y en cuanto a las lagunas del derecho, existe un vacío en una norma jurídica o un vacío jurídico ante el requerimiento de una solución que puede ser justa o injusta, pero debe existir, y al no existir esa solución, existe un vacío, a lo cual le llaman laguna jurídica. Situación que para los doctrinarios de la plenitud hermética tal situación no existe, porque fundándose en el principio general del derecho, que todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido, entonces consideran de que si creen que hay un vacío, en realidad simplemente está permitido, no es que no esté regulado. Pero aún así, y para cerrar, aún así existiendo silencio, existiendo oscuridad o insuficiencia de las leyes, el juez no puede dejar de juzgar. Entonces, de esta manera cerramos esta presentación de lo que fue los problemas de la interpretación, las ambigüedades, las antinomias y la laguna en el derecho.